noches. Bienvenidos a la sesión mensual del mes de septiembre a nombre del doctor Román Carvajal, que por cuestiones de fuerza mayor no puede acompañarnos de manera presencial. Les mandamos un cordial saludo. Este mes vamos a tener una sesión muy nutrida, muy interesante, con componentes de renombre. Vamos a hablar de terapia de deprivación androgénica en pacientes con cáncer de próstata, riesgos y beneficios. Tenemos como ponentes al doctor Alejandro Alías Melgar, a la doctora Regina Barragán, al doctor Enrique Caballé, y nos va a moderar el doctor Gerardo Tena. Agradecemos mucho a ellos su disposición y también agradecemos mucho al laboratorio Johnson & Johnson por el apoyo que vamos a tener esta sesión. Vamos a empezar el protocolo de nuestra sesión con la lectura del acta anterior por la doctora Xochitl Quetzal, por favor. Gracias. Acta correspondiente a la 18ª sesión académica mensual ordinaria de la Sociedad Mexicana de Urología, Colegio de Profesionistas AC, llevada a cabo en modalidad híbrida. Siendo las 19 horas del día 14 de agosto del 2025, se llevó a cabo dicha reunión con la siguiente orden del día. Se presenta el concurso de estudios diagnósticos a cargo del doctor Fernando Bolio Laviada. Se lleva a cabo la sesión académica mensual de residentes a cargo del doctor Iber Castellanos y el doctor Fernando Bolio, con la presentación del caso clínico por la doctora Sandra Marlén Duque Delgado del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se anuncia el ganador del concurso de estudios diagnósticos, el doctor Horst Emanuel Lagos Beist del Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán. Se da la bienvenida a la sesión mensual por el presidente de la Sociedad Mexicana de Urología, el doctor Román Carvajal García. Se procede a dar lectura del acta de la sesión mensual académica anterior, siendo aprobada, y se da lectura a la correspondencia. Se da la bienvenida a la sesión académica mensual del mes de agosto por parte del doctor Edgar Antonio Linden Castro, abordaje diagnóstico y terapéutico de la recurrencia bioquímica en cáncer de próstata, con el panel conformado por el doctor Sael Arturo Santana Ríos, la doctora Cecilia Carreras Velázquez y la doctora Josette Stauffer Gutiérrez, moderando los casos clínicos el doctor Iber Castellanos Hernández. Un PET-PSMA negativo no significa ausencia de la enfermedad. La sensibilidad disminuye ante cifras de antígeno prostático bajo y hasta un 10% de los tumores de próstata no expresan antígeno prostático específico de membrana. Los estudios de imagen ayudan a tomar decisiones terapéuticas, sin embargo, no deberán sustituir las decisiones basadas en el abordaje integral del paciente, como la cinética del antígeno. Asimismo, se prioriza el empleo de la radioterapia de salvamiento sobre la intensificación sistémica, considerando los efectos adversos que se pueden desencadenar, como el riesgo cardiovascular. En la recurrencia bioquímica posterior a la radioterapia, es importante el protocolo diagnóstico con resonancia multiparamétrica de próstata asociado a biopsia dirigida a la lesión, para así poder definir la opción de tratamiento de salvamiento local como cirugía de salvamiento, que puede ser factible en casos muy seleccionados, terapia focal y reirradiación. Considerar el uso de bloqueo androgénico más intensificación, en caso de no ser factible, terapia de salvamiento local. Las decisiones terapéuticas deberán mantener un enfoque multidisciplinario, con la participación de urólogos, medicina nuclear, radiooncología y oncología médica, una comunicación estrecha y una selección individualizada del paciente. Finaliza la sesión académica con la sesión de preguntas y respuestas y se entregan los reconocimientos al panel de expertos. Gracias. Muchas gracias. Votamos el acta de la sesión anterior. Se aprueba. El siguiente punto es la lectura de la correspondencia. Este mes no recibimos ninguna correspondencia que haya que darle lectura. Entonces, a continuación, le voy a ceder la palabra al doctor Edgar Linden, el secretario de Educación, para que dé la introducción y nos ayude con la sesión académica. Gracias. Muy buenas noches a todos. Queremos agradecer el día de hoy al laboratorio Johnson & Johnson por patrocinar esta sesión. Queremos agradecerles a nuestros ponentes que van a participar el día de hoy con nosotros. Y de nueva cuenta invitamos
al doctor Gerardo Tena González Méndez, que él va a ser el moderador el día de hoy de los casos clínicos. Y invitamos también al doctor Alejandro Elias Melgar a que pase aquí al estrado con nosotros para la participación de los casos. Vamos a tener también la participación de la doctora Regina Barragán, y de manera virtual estará con nosotros el doctor Enrique Caballé Pérez. Queremos agradecer de nueva cuenta a todos y al laboratorio Johnson & Johnson por su participación. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos, gracias a Johnson & Johnson por la invitación, y quisimos hacer y presentar estos casos con el objetivo de cómo optar por el mejor manejo de bloqueo hormonal de acuerdo a comorbilidades del paciente, cómo individualizar adecuadamente a los pacientes para el manejo hormonal, considerando riesgos y beneficios. Vamos a iniciar con el primer caso, doctor. Y nos está acompañando online Enrique Caballé, y quizás llegue en un ratito la doctora Regina. Entonces, el primer caso es un hombre de 72 años, de antecedentes relevantes, tiene un infarto agudo al miocardio, con un stent en la coronaria derecha, esto realizado en el 2022. Además es hipertenso, es diabético y tiene dislipidemia. En cuanto a medicación actual, tienen enalapril, atorvastatina, metformina, aspirina, clopidogrel, bisoprolol y tamsulosina. En cuanto al motivo de consulta, refiere dolor lumbar y cervical. En ocasiones llega a referir parestesias en miembros torácicos. Y en cuanto a síntomas urinarios, refiere incremento en la frecuencia urinaria diurna, nocturia, como el síntoma más importante. En el IPSS formal tiene 13 puntos, a expensas de frecuencia 2, nocturia 3, chorro 3, tenesmo 2 y pujo 3. A la exploración física tiene un IMC de 29 y un tacto rectal con próstata pétrea grado 2. En cuanto a sus laboratorios, él llegó a la consulta con un antígeno en enero en 156, enero del 2024, 156 nanogramos por mililitro, y en febrero se corroboró, esto fue a mediados de enero, en febrero, a inicios de febrero se corroboró con un antígeno en 220. El resto de laboratorios con una hemoglobina glucosilada en 8.5, algo descontrolada, creatinina en 1.1 y LDL en 110 como laboratorios relevantes. Se llevó una biopsia transrectal de próstata y resultó un adenocarcinoma cinar de próstata, 4+4, unisub4, 10 de 12 cilindros positivos, 70% de tumor en los fragmentos. La primera pregunta, doctor, ¿qué método utilizaría usted para estadificar a este paciente? Sí, buenas noches. Bueno, gracias por la invitación también a la Sociedad Mexicana de Urología, que es un placer también compartir con los residentes, con todo el equipo nacional de urología. Y este caso, la verdad, la pregunta está muy interesante porque creo que hemos evolucionado mucho. Si vemos todos los consensos hace 5 años, los consensos internacionales en donde la gente realmente todavía no se ponía de acuerdo que cuál era el método diagnóstico, mucho se hablaba que gamagrama, tomografía era el estándar. Todavía no llegaban estas nuevas tecnologías de nueva generación en imagen. Yo creo que hoy en día, en 2025, aunque todavía no hay nada concreto en el consenso mundial, es muy interesante. Si me dices dos panoramas diferentes en lo que es el ámbito privado, creo que el uso de PET scan está arrollando. Bueno, obviamente la parte oncológica apoya mucho sus diagnósticos con esto. Nosotros, hablando ya del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, creo que yo creo que la generalidad que tenemos en México, la situación es decidir quién debe de ir a un estudio de nueva generación y quién no. Desgraciadamente, y bueno, no me dejarán mentir, en todos los institutos hay carencias. Este estudio afortunadamente lo tenemos nosotros. Es un privilegio, pero también es un proceso muy saturado. Entonces, ¿cómo escogemos? Realmente tratamos de escoger este paciente sobre todo, y tratamos de escoger algunos pacientes a través del comité de quién debe ir a PET scan.
Y por ejemplo, este paciente con todas las características, sobre todo por el alto grado de ISUB 4, creo que ya esa es una pauta muy importante para decidir qué paciente debe ir a PET scan, y sobre todo pacientes de alto riesgo, totalmente. Obviamente en nuestra población todavía vamos a encontrar mucho gamagrama y tomografía, pero estos pacientes con alto riesgo, sobre todo en Gleason, creo que deben ir a un PET scan. Doctor Caballé, ¿alguna opinión al respecto? ¿Podemos prender su micrófono, por favor? Está prendido. ¿Me escuchan? Hola. Hola, ¿me escuchan? Ya te Hola, hola. escuchamos. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a la Sociedad Mexicana de Urología. Coincido plenamente, creo que este paciente tiene que terminar de ser etapificado con un PET-SMA. No difiero en el comentario del doctor. Digo, en este contexto donde el antígeno es muy elevado, ¿no? Y quizás con un gamagrama pudiéramos documentar que tiene lesiones óseas. O sea, ¿qué tanto utilizar el PET? O sea, entiendo que en muy altos riesgos, en altos riesgos está justificado hacer PET, pero en nuestro medio, sobre todo en situaciones de escasez, ¿no? En un paciente con 156, 220 de antígeno, ¿qué tanto nos puede aportar versus los estudios convencionales con este nivel de antígeno, ¿no? Sabemos que quizás con estas cifras pudiéramos con estudios convencionales. Sí, totalmente de acuerdo. Mi comentario también era sobre todo los que estamos decidiendo tratamientos locales, o sea, radioterapia, pero eso ya específicamente en este caso, que ya vemos que seguramente tiene una enfermedad con dolor óseo, estoy totalmente de acuerdo, no hay que malgastar los recursos. Regina, nada más recapitulando un poco, Regina, 72 años, infarto, hipertensión, diabetes, dislipidemia, con esos dolor óseo, ¿no? En ocasiones parestesias miembros pélvicos, síntomas urinarios, tacto una próstata pétrea, ¿no? Estos son los estudios. Y bueno, inicialmente nosotros también ahí en el instituto solemos a todos los altos riesgos con características pues de mal pronóstico, inicialmente en la biopsia hacemos PET. En este caso tenía una lesión en el cuerpo de C4, lesión en el fémur, como pueden ver, lesión en el sacro, y ganglios, tanto ilíacos internos, externos, bilaterales, como pueden ver, y obviamente la próstata, todos con un submax arriba de 11, como pueden ver todos con prácticamente primary 4 o 5 en el PET. Ahora la pregunta, Regina, ¿cómo clasificarías a este paciente? Pues de entrada, hola a todos, buenas noches. Es un paciente que tiene una enfermedad tanto de... ¿Me dejas ver otra vez la imagen? Nomás para que califique para... Ahí falta la del sacro, ¿no? Pero sí tienen el sacro, que por cortes ya no lo puedo poner. Sí, justamente ya califica por lo menos para un alto volumen y de nuevo, que aquí creo que criterio para nosotros siempre tomar en cuenta es no solamente como casarse con una definición por el estudio como muy clásico lo que hace Charter de decir volumen, sino también considerar la temporalidad en la que se presentan los pacientes, porque está bien descrito que justamente en estas subpoblaciones de pacientes que se presentan con una enfermedad metastásica sincrónica, el comportamiento biológico tiende a ser más agresivo y entonces si por ejemplo clasificaríamos en los pacientes en 4 grupos, alto volumen, bajo volumen, de novo y recurrente. Los pacientes que justamente se presentan con enfermedad de novo, de alto volumen, la supervivencia esperada está más o menos en unos 48, 50 meses, contrastando con los pacientes del otro extremo, que son los de, por ejemplo, bajo volumen y enfermedad recurrente. Entonces, eso creo que es de entrada. Al final del día creo que se vuelve mucho más complejo porque si estamos tratando con un paciente de 72 años, no solamente es casarse con el criterio de edad de que tenga más de 65, sino también entender el estado funcional y la expectativa de vida esperada, que eso también para mí siempre vale mucho la pena meterlo al algoritmo. Y finalmente, pues, ¿qué es el objetivo también del paciente en manejo sistémico? Su objetivo es mantener calidad de vida, su objetivo es vivir lo más que se pueda de tiempo, su objetivo es reducir lo más que se pueda de cáncer. Entonces, como que para mí mi algoritmo es mucho más como complejo de solamente meterme a una definición por volumen en este sentido. Ok. Enrique, ¿qué tendrías en consideración antes de tratar a este paciente? Digo, ya mucho lo dijo Regina, pero tú, ¿qué tendrías en consideración
para abordar en este paciente antes de decidir cómo tratarlo? Yo creo que es importante en este tipo de pacientes hablar con el cardiólogo, hablar también con el geriatra, tener una buena valoración geriátrica integral y tener la cuestión cardiovascular bien controlada. A mí me parece fundamental antes de decidir el tratamiento. Tena, ¿crees que podría ver otra vez la imagen del PET? No la alcanzo a ver yo acá, pero ¿dónde había lesión? Había lesión en el cuerpo vertebral de C4, Ajá, con cambios morfológicos, sacro y cuello sacro. del fémur. Y Ok, ganglios ilíacos internos externos bilaterales. ya. La del cuello femoral yo también consideraría que fuera valorada por radiooncología, ¿eh? Estas lesiones, a pesar de que sean asintomáticas, tienen alto riesgo de fractura. Hay un estudio muy bonito del JCO, es un ensayo chiquito, es un fase 2, pero estos pacientes con metástasis óseas de alto riesgo tienen un beneficio importante con radioprofiláctica, incluso en supervivencia global. Entonces, sí involucraría también al radiooncólogo en la discusión de si damos o no tratamiento, sobre todo la del cuello femoral. Y dado en este paciente añoso, ¿qué, qué consideraciones tendrías en cuanto a salud ósea antes de realizar radioterapia en el cuello del fémur, justo por lo que comentaste del riesgo de fracturas? Mira, de entrada creo que intentaría hacer una densitometría. Probablemente en este paciente pediría de radio distal, porque al final del día si tienen lesiones en el cuello, cuando se interpreta, cuando tengan las imágenes de la densitometría, puede ser mal catalogada por el algoritmo o por la DEXA. Entonces, quizá pediría una densitometría ósea de radio distal. Vemos la columna y basado evidentemente en si hay o no osteoporosis o si el frax es alto o bajo, considerar el antirresortivo, pero solamente en ese escenario, a menos de que ustedes digan algo más. Estamos en un escenario de sensibilidad a castración, ¿no? Así es. Doctor Elías, ¿algún comentario? A mí una parte muy importante para decidir el tratamiento de estos pacientes, que eso lo vimos cuando empezaron todos los estudios clínicos, es la situación del ECOG. Creo que es una situación muy importante cuando empezaron a salir todos esos nuevos medicamentos y hay veces que les daban a ECOG 2, a viraterona, y pues lo único que el desenlace era más rápido, ¿no? Yo creo que es una parte muy importante porque esos pacientes son ya frágiles, este paciente pues ya con situación cardiológica, pero lo que le digo a los residentes, siempre creo que un ECOG 0 o 1, creo que va a ser muy importante esa situación para poder decidir un tratamiento adecuado y que sea con buenos resultados, un resultado eficaz. Bueno, en este paciente estos fueron los laboratorios. La verdad es que prácticamente lo alterado es la hemoglobina glucosilada, ¿no? En cuanto al eco transtorácico que se realizó, tiene una FEBI de 58%, una probabilidad intermedia de hipertensión pulmonar, hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, dilatación de cavidades derechas. Cardio lo valoró, lo consideró como un NIGA 1, agregó isosorbide, carvedilol, valsartán y rehabilitación cardiovascular, la cual se llevó a cabo en el Chávez, y un BNP en 188. Geria también lo valoró y le dio un G8 de 10 puntos, ¿no? Con fragilidad leve y alto riesgo de caídas este paciente. Yo aquí solo agregaría, creo que es importante ahora en la era de los tripletes, toda esta situación. La creatinina está bien, pero hay que recordar que no son reales. Creo que tenemos que basarnos bien en una depuración con cistatina C, quizás, si no quieren hacer la depuración, pero creo que es una parte fundamental para poder escoger estos nuevos tratamientos que pueden ser también más agresivos o irlos escalando, tener una buena función renal. Aunque el docetaxel no tiene depuración, pero vienen otras situaciones que también van comprometiendo al paciente. De acuerdo. Regina, con el oncogeria, ¿qué consideraciones tienes con sus escalas o con lo que dice el oncogeria con la decisión del tratamiento?
Claro, y aquí es como un buen momento académico tomando en cuenta la naturaleza de la sesión. Tenemos escalas dentro de oncogeriatría, yo no soy oncogeriatra, yo lo veo desde el punto de vista de oncóloga, que nos permiten justamente discernir a cuál paciente vale la pena tal vez usar el recurso extra de interconsultar a un geriatra y saber su opinión, y justamente una de estas es un G8, que es una valoración de 8 preguntas muy sencillas que se hacen en 2 minutos con el paciente, que en puntajes de 14 puntos o menos es donde ya se benefician de una valoración oncogeriátrica de manera específica. ¿Qué tanto lo toma en cuenta? Muchísimo, porque al final del día, insisto que no estamos tratando exclusivamente una enfermedad, estamos tratando un paciente, y muchas veces los pacientes de cierto grupo de edad, es muy diferente tratar a un paciente de 40 años, que casi siempre es muy parecido como se ven las personas de 40 años entre sí, que el paciente de 70 años, en donde por múltiples factores tenemos este paciente superfuncional que sigue siendo independiente en casa, y por otra parte tenemos un paciente como un perfil mucho más de fragilidad. Entonces, sí busquen integrarlo, la valoración oncogeriátrica, en su toma de decisiones, porque también los van a poder orientar a saber qué intervenciones extraoncológicas valdrían la pena con el paciente. Y solamente y meramente como punto académico, recuerden que al momento que ustedes hablen de volumen de la enfermedad, y esto yo lo debí haber dicho antes de mi respuesta previa, en realidad el volumen está dado por los estudios de imagen convencional, tomografía y gamagrama. Tal vez en este paciente que tiene PET-PSMA, luego es controversial decir cuándo es alto y bajo volumen, que aquí sería igual a considerar la lesión femoral como extraaxial, y por eso sería el alto volumen. Y hay un punto de corte, ¿cómo se dice? Que al fin del día es muy arbitrario, porque estamos viendo más lesiones de las que se estaban viendo en los estudios de Charter. Entonces, solamente meramente académicos, si van a hablar de volúmenes Ya no con es. estudios convencionales. Sí, y aquí, sobre todo en una situación de geriatría, si hay ya flujogramas, por ejemplo en Canadá, guías clínicas, que sí marcan muy puntualmente, no 72 años, pero sí 75 años, que deben ir a valoración geriátrica, porque es una toma de decisión de qué paciente realmente también. Es otra herramienta, creo Claro. que muchas veces no lo usamos. De acuerdo. Bueno, este hombre, 72 años, cáncer de próstata metastásico de novo, ya nos dijo Regina el mal pronóstico que tienen estos pacientes con cáncer metastásico de novo versus los metacrónicos o los oligorrecurrentes y demás. Lo catalogamos de bajo volumen, alto riesgo, la lesión de pelvis quedaba la duda, en el fémur, perdón, queda la duda si la consideramos como parte de la pelvis o extraxial, ¿no? Pero bueno, en este escenario, con un paciente con enfermedad coronaria, diabetes mal controlada, probables síntomas por compresión cervical, alto riesgo de caídas, síntomas urinarios. Entonces, la siguiente pregunta que me gustaría realizarles es: ¿qué tipo de bloqueo hormonal escogerían y por qué? Y aquí me gustaría al doctor Alías preguntarle si todavía hay un rol para la orquiectomía subvalvugínea o la orquiectomía simple como cuestión de castración quirúrgica, dado este escenario. Pues, por ejemplo, normalmente en pacientes con alto riesgo cardiovascular, pues obviamente el antiandrógeno tratamos, por ejemplo, nosotros de no usarlo, sobre todo bicalutamida, que se ha visto un poco con esta situación. Bloqueos hormonales también, pues obviamente lo dejamos como monoterapia, los goserelina. Muchas veces se ha visto que también Degarelix tienen también un poquito de mejoría en esa situación. Lo podemos dejar como monoterapia en estos casos, lo hemos dejado como monoterapia. Y obviamente el rol de la orquiectomía sí llegó a tener, sobre todo porque en un momento dado, históricamente también es lo más rápido, O sea, sí, en 12 horas tenemos bloqueo. Exactamente, entonces creo que, por ejemplo, yo sé que estamos en la era de toda esta farmacología, pero en tiempos lejanos, que yo vi a mi padre mucho hacer orquiectomías y eran este tipo de pacientes. Mi papá no curó cáncer, realmente controlaba la enfermedad, hizo orquiectomías a diestra y siniestra y era exactamente este tipo de paciente. Yo creo que este es el candidato que en un momento dado por el riesgo de compresión medular pudiera ser un buen candidato. Y aquí yo creo que vale la pena también rescatar un poquito los costos, ¿no? Que al final sí, la orquiectomía, si lo vemos a largo plazo, digo, no hay forma de meterlos en intermitencia, ¿no? Pero creo que en costos a largo plazo, ¿no? Pudiera ser una buena maniobra, digamos, individualizando cada caso, ¿no?
Enrique, ¿algún comentario al respecto? ¿Podemos regresarnos una diapositiva, Atena? Claro. Aquí me va a salir lo internista. Pero yo creo que esa diapositiva es muy importante porque vemos qué podemos hacer antes, ¿no? O sea, si tenemos la enfermedad coronaria que aparentemente está bien revascularizada porque tenemos un ecocardiograma aparentemente sin alteraciones en la movilidad o en la contractibilidad, parecería que ahí estamos bien. Tenemos mal controlada la diabetes, bueno, ahí entonces hay que echarle ganas, hay que mandarlo con el endocrinólogo, hay que mandarlo con el internista. En un paciente que tiene diabetes de mal control y aparte enfermedad coronaria, agregar el análogo GLP-1, considerarlo, agregar inhibidores de GLT-2. Y paso a la parte del riesgo de caídas. O sea, está bien que tenga un paciente que lo hayamos identificado, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que está provocando el riesgo de caídas? ¿Tiene déficit auditivo? ¿Tiene déficit visual? ¿Tiene un problema con los antihipertensivos? Entonces, esto es la importancia del geriatra. Una cosa es tener solamente la categoría alto riesgo de caída, pero lo más importante creo es, ya lo identificamos, qué lo está provocando, vamos a hacer la intervención. Y ese es el verdadero papel de los geriatras. Porque si nada más decimos alto riesgo de caída, pues nos quedamos muy cortos. Estamos haciendo bien el tamizaje quizá, pero yo creo que lo fundamental es la intervención. Entonces, hay que hacer todo este abordaje antes de considerar empezar el tratamiento oncológico. Ahora sí, quiero abrir el tema a los ponentes, si antagonista contra análogo, ¿no? Clásicamente nos enseñan eso, ¿no? El antagonista cuando hay alto riesgo cardiovascular, el agonista cuando no. Pero tienes ya el estudio PRONOUNCE, es un estudio muy bonito que desafortunadamente tuvo que cerrar antes, no se pudieron reclutar los pacientes y tampoco tuvo muchos eventos, que no pudo demostrar una superioridad del antagonista sobre el análogo. En la práctica clínica, ¿ustedes toman en cuenta para decantar la decisión de antagonista contra análogo? Doctor Alias, no sé si quiera contestar esta pregunta. Pues sí llegamos a tener, pero también la realidad, en el instituto, pues también es la situación del abasto, ¿no? Que ahorita normalmente no ha habido muchos problemas contractuales con los antagonistas, entonces ahorita puro realmente análogo, pero en un mundo ideal creo que es una muy buena herramienta, sobre todo en cardiovascular, los antagonistas, en mi punto de vista. Cardiovascular, riesgo de compresión, síntomas urinarios, riesgo de retención, ¿no? Por el supuesto flare que pudieran hacer los agonistas, ¿no? Regina, ¿algún comentario extra? No, completamente de acuerdo. Desde un punto de vista académico, lo que nos han demostrado principalmente los estudios a partir de Garelix, la presentación que es parenteral, y bueno, en México no tenemos disponible, pero también está el Orgovix o el Regulolix, es que lo que disminuyen son los efectos adversos cardiovasculares mayores en esta población. Entonces, por supuesto, representan un costo mayor, eso no queda la menor duda, pero si tuviéramos que racionalizar el uso de recurso en el contexto de instituciones, probablemente este sería el perfil del paciente en donde ponderaría el uso de antagonistas sobre agonistas, justamente por la seguridad cardiovascular que nos han demostrado estos estudios, que, insisto, es una población muy seleccionada, casi siempre los eventos cardiovasculares se presentan en los primeros 6 meses y ya después disminuyen de manera considerable, y ser muy realistas también en nuestro contexto que tal vez lo que representaría la terapia androgénica más segura para este paciente no descartaría también el uso de una arqueectomía subalgojínea, honestamente. Y una parte importante, hablando de antagonistas, para complementar, ¿cuál es el mundo real, lo que vivimos? Obviamente los antagonistas lo que decían es que de mayor rapidez, ¿no? Porque era la dosis de impregnación y después el mantenimiento de 80. No compramos de 120, solo de 80 y prácticamente les va igual, ¿eh? O sea, solo tarda un poquito, entonces mantenerlos con 80 es una terapia. Ya en el mundo real también nos llegó a pasar y fue una respuesta favorable sin tenerlos que impregnar. Muy bien. Ahora la siguiente pregunta, ¿qué ARPI utilizarían sabemos que terapia, o sea, bloqueo como monoterapia ya prácticamente en la actualidad se usa poco o no se debería de usar, en ciertos casos habrá que individualizarlo. ¿Qué ARPI utilizarían como doblete considerando estos riesgos cardiovasculares y la diabetes mal controlada? Digo, ya nos dijo Enrique el cuidado que hay que tener de las comorbilidades, el impacto que podemos tener, pero suponiendo que el paciente está descontrolado con el alto riesgo cardiovascular, ¿cuál elegiría? Ahí voy a ser muy político, que con la doctora también, y es lo que vivimos normalmente en el servicio. Bueno, obviamente ya sabemos que desde el 2015 todo
este tipo de pacientes, pues el 77% se morían, ¿no? Realmente se dieron cuenta que el bloqueo androgénico total pues realmente no era la opción. Empezaron los estudios Charted, Latitude, todo eso. Y creo que hemos ido avanzando mucho con estas nuevas moléculas. Actualmente la palutamida, el nuevo triplete con darolutamida. Y la respuesta buena realmente es que este paciente es el clásico que tenemos que discutirlo multidisciplinario, totalmente de la mano con oncología, porque y ver esos detalles con estas nuevos ARPIs, apalutamida, darolutamida, que creo que son los que ahorita van, sobre todo en nuestro instituto, que son los que tienen más aprobación. En salutamida todavía no está aprobado en el ISSSTE para el uso en esta etapa clínica, pero normalmente siempre va a ser en conjunto con oncología. Y creo que es parte de uno de los objetivos de esta sesión, recalcar la utilidad del manejo multidisciplinario en estos pacientes para buscar el mejor desenlace del paciente, ¿no? Re. Tal vez mi pregunta o mi respuesta sería más bien cuál no utilizaría. La verdad, probablemente intentaría dejar un poquito más de lado abiraterona por el uso concomitante de prednisona, a pesar de que es una dosis sustitutiva fisiológica, tomando en cuenta el riesgo cardiovascular. Dentro de los otros ARPIs, enzalutamida, palutamida, darolutamida, pues a partir de los estudios de duplete con darolutamida, a pesar que no nos han dado una señal como tal de supervivencia global, parece ser que tienen tal vez el perfil de seguridad un poco más favorable en este tipo de pacientes. Sin embargo, creo que lo que mencionó el doctor Caballé es sumamente importante. Aquí, más que como que centrarnos en escoger entre ARPI y ARPI, creo que el esfuerzo debe ser mucho más dirigido en mejorar las condiciones cardiovasculares. Pero bueno, si se van a la parte académica, mi respuesta sería más bien evitaría abiraterona en todo caso. Claro, ¿no? Y aquí finalmente, pues yo creo que, bueno, una discusión, yo creo que es un paciente para triplete, ¿no? Entonces pudiera ser y ahí se van también por las aprobaciones actualmente con COFEPRIS, todo eso, pues vamos también teniendo menos opciones, ¿no? Aquí me gustaría preguntar, Enrique. Yo nada más, perdón, agregaría, hay que tener en cuenta también las interacciones medicamentosas. Justo. Te gané. Sí. En salutamida es mucho más, y apalutamida es mucho más el número de fármacos, tanto, por ejemplo, clopidogrel, por ejemplo, atorvastatina, verapamilo, diltiazem, digoxina, etcétera, que pueden llegar a tener las interacciones con NAPA y con ENSA. En ese escenario, quizá el que tenga menos interacciones o menor número de interacciones con los fármacos sea darolutamida. Y dado que es una reunión académica, ¿qué esperamos con la abiraterona y la prednisona en estos casos? O sea, ¿cuáles son los efectos de este ARPI, por lo cual lo evitaríamos? Regina, Enrique, no sé quién quiera contestar. Particularmente. Bueno, yo creo que... Tú, Enrique, por favor. Adelante. Si se decantaran por utilizar abiraterona, que coincido con el panel, no creo que sea la mejor opción. Pues, obviamente, el descontrol hipertensivo es algo que hay que estar muy en cuenta. Hay que tener mucho cuidado con las arritmias cardíacas. No parecería que estuviera muy dilatada la aurícula, pero sí el número de eventos de arritmias es mayor con abiraterona. Entonces, hipertensión y arritmias sería lo que yo vigilaría más. ¿Y con la predni algún tema con la diabetes? ¿O? Podría llegar a descontrolar un poco, por supuesto, no es una dosis tan alta, pero bueno, lo mismo, mejor controlar, o tratas de controlar mejor la diabetes. Sí, finalmente también puedes llegar a usar la dosis mínima, 5 miligramos, que también ha sido muy válida en estos pacientes, en el uso con abiraterona. De acuerdo. La tercera pregunta, ¿cuál sería una indicación para suspender el tratamiento hormonal en este paciente? ¿El ARPI o...? El ARPI. Pues para mí realmente la situación sería, obviamente los efectos adversos, pero también la progresión, ¿no? Pero realmente si estamos viendo que estamos escogiendo un medicamento que va a traer menos efectos adversos, un poquito más personalizado para este paciente, pues eventualmente pues la progresión también de la enfermedad. Muy bien, y vamos ya entrando en el tema. Si usaran, bueno, ya lo vimos un poquito, ¿no? El tema de la prednisona en el paciente diabético.
La opción es controlar la diabetes y, si no tuviéramos otra opción, ¿no? Ahora, si usaran… Con lo genérico, ¿no? Exacto. Si usaran ENSA o APA, ¿cómo reducirían el riesgo de caídas e interacciones? Justo lo que comentabas. Y va muy de la mano con la siguiente pregunta. Al internista. Bueno, aquí me apoyaría del doctor Caballero, pero que es más internista. Pero lo que hemos visto en la vida real, que sí, en salutamida en general, los pacientes sí tienen más deterioro neurológico, o sea, son pacientes que, y sobre todo en pacientes añosos o bien frágiles, ya en la vida real sí tienen un impacto importante en este aspecto. Obviamente apalutamida en el estudio clínico, pues obviamente está descrito, en la vida real creo que es lo menos que hemos visto, pero en salutamida sí hemos visto una gran incidencia de esos efectos neurológicos. Y yo solamente regresar al punto de la importancia del equipo multidisciplinario, referir a los pacientes de manera temprana con el geriatra y justamente como dijo el doctor Caballé, es entender por qué tiene, por ejemplo, por qué está presentando caídas, o sea, saber qué intervenciones, si es debilidad auditiva, debilidad visual o qué cosas son en realidad la causa subyacente y no solamente al momento de nosotros ver al paciente como decir, ok, riesgo de caídas y quedarnos hasta ahí. Creo que es buscar dar el paso extra y justamente la parte de las interacciones y también en un sentido muy académico, siempre vale la pena con todos los ARPIs hacer como un double check porque son pacientes al final del día que muchas veces se presentan con muchas comorbilidades, que por ejemplo se presentan con uso de estatinas, con uso de metformina, con uso de fármaco que quieran para control metabólico. Entonces vale la pena siempre como una revisión secundaria con cualquier calculadora farmacológica que quieran utilizar como una buena estrategia de práctica clínica ya de manera como personal. Completamente de acuerdo. A veces se nos olvida eso en la consulta, pero sí es fundamental. O sea, tener el OncoAssist o tener Medscape, al menos que también tiene el Interaction Checker, meter los medicamentos y tratar de ver cuál es el que puede tener menos interacción posible. Es una recomendación súper importante que trato de hacer con todos mis pacientes. De acuerdo, y recordar que este paciente tiene 2 antihipertensivos más tamsulosina, ¿no? Y recordar que el efecto de la tamsulosina en caídas, entonces es importante el paciente. Bueno, ya hay que operarlo, ¿no? También. Ahora, la siguiente pregunta. Que ahí tienes, por ejemplo, el riesgo de hipotensión ortostática. Exacto. Te preocupa bastante. Digo, habrá fármacos que evidentemente el cardiólogo, yo estoy de acuerdo, no vamos a poder quitar, ¿no? Por supuesto. Porque tienes el antecedente de la enfermedad coronaria, porque ahí tienes que estar platicando con el cardio. De acuerdo, y de acuerdo con operarlo de la próstata. Sí, déjanos ganar algo, hay que ganar algo nosotros, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta, ¿darían triplete o consideran doblete o solamente doblete o en qué caso podrían considerar doblete con ADT y docetaxel nada más? Sabiendo la evidencia que hay. Claro, y esta va a ser una pregunta creo que muy controversial, que si le preguntan a 10 oncólogos tal vez todos vamos a decir algo diferente. Y vuelvo al punto previo de que cómo están hechos los estudios. Los estudios están hechos con estudios convencionales y por eso se puede prestar controversia en donde, por ejemplo, para un oncólogo es un paciente de alto volumen, para, por ejemplo, el urólogo igual representa un paciente de bajo volumen, pero incluso al final del día los dos estamos mal porque estamos usando PET con PSMA, no un estudio convencional. Entonces, por eso es tomar en cuenta no solamente la parte de volumen como una definición dada por un estudio, sino el perfil completo del paciente. Entonces, ¿cómo se presenta con una enfermedad de alto riesgo por Stampede? ¿Cómo se presenta con una enfermedad sincrónica al momento del diagnóstico? Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que el triplete no es para todos los pacientes que se definen por estudio. El triplete es para aquellos pacientes, desde mi punto de vista, en quienes se van a beneficiar a lo largo de su supervivencia, que yo esperaría solamente ofrecérselo a pacientes tal vez con una expectativa de vida a partir de 5 o 10 años por lo menos, que se van a beneficiar sobre todo por el aumento de las tasas de respuesta, a pesar de que tanto el estudio PEACE-1 como el estudio ARASENS son positivos. Entonces, ¿yo le ofrecería triplete a este paciente? No. ¿Por qué? Porque por la comorbilidad que está presentando, probablemente si todavía le agrego la toxicidad esperada por docetaxel, aumentando el riesgo de neutropenia febril, aumentando el riesgo de fatiga, aumentando el riesgo de caídas, yo no creo que le voy a beneficiar a este paciente a pesar de que esté induciendo mayores tasas de respuesta. Yo creo que el triplete es una población altamente seleccionada con una clara enfermedad de alto volumen con estudio convencional, con una enfermedad de novo y que incluso se presente con un excelente estado funcional que yo espero que se beneficien de agregar quimioterapia.
Sí, Muy y bien. realmente lo que estamos pasando ya también, igual en el hospital, escogerlos mutuamente, pero yo creo que sí es un nicho muy pequeño, quizá hablando un porcentaje, 5-10%, y nosotros tenemos varios pacientes en PIS-1, en Arances, pero coincido completamente que esos tripletes están designados a una población pequeña, ¿eh? No, Claro. no es para todos, y los coges muy bien, sobre todo también, para mi punto de vista, el volumen quizá pudiera ser importante, pero son muy pocos los pacientes que ahorita tenemos y bien seleccionados, como dice la doctora. De acuerdo. En este paciente se inició Degarelix y enzalutamida. A los 3 meses tuvo una buena respuesta, AP .31, a los 9 meses .08, el último de mayo, el 25, .05. No ha presentado caídas, adecuado el control de la TA. Y las siguientes preguntas es con respecto al seguimiento. ¿Cuándo consideran adecuada respuesta al doblete y en cuánto tiempo? Normalmente lo que tomamos en cuenta de tiempo es de 6 a 8 meses, que son los subanálisis post-hoc que se han reportado principalmente para enzalutamida, que de los ARPIs es el que tiene mayor seguimiento, en donde se dividen a los pacientes en 3 grupos, estos que alcanzan APs a los 7 meses de 0.2 o más alto, exactamente, este grupo intermedio de 0.2 a 0.2, y este grupo que les suele ir muy bien, que son los que alcanzan APs menores de 0.02 en este punto de corte de 7 meses. Entonces, es algo informativo. Tristemente, todavía no podemos tomar decisiones de esto, pero en aras de ver al futuro, hay un estudio que se llama ¿cómo se llama? Triple Pro, si no me equivoco, que lo que busca es en pacientes que no alcanzan respuestas adecuadas a partir de los 6 meses con ARPI, se intensifican con docetaxel, que es ya con un fundamento biológico poder incluir un triplete, pero ya en este subgrupo que sabemos per se que biológicamente no están respondiendo tan bien al ARPI. Entonces es algo informativo, pero todavía no me cambia personalmente mi práctica. Sí, normalmente nosotros, nuestro punto de vista es hacerlo 3 meses como prácticamente los protocolos clínicos. Vas viendo, darle el seguimiento, ver la evolución de la enfermedad. Obviamente estoy de acuerdo, creo que 6 meses sería lo más prudente. Y lo que hemos visto muchas veces es la situación de persistencia también del antígeno, que algunos pacientes, sobre todo con algunas características, no baja. Realmente, pues también 3 meses es poco, 6 meses creo que es lo más adecuado para determinar si tiene una buena respuesta, pero no alarmarse si a los 3 meses pudiera tener, porque no está descrito, solo estaba descrito sobre todo para viraterona, el efecto flare, que variaba un poco el antígeno, pero en estos nuevos ARPIs pues realmente no está descrito eso. Enrique, ¿realizan seguimiento con algún estudio de imagen? Y si sí, ¿con cuál sería? No, yo creo que en este escenario, o sea, clínica, antígeno e imagen solo en caso de progresión. De acuerdo. Totalmente. O sea, ¿qué utilidad tendría el PET en un escenario donde tenemos un antígeno en .05, 0.8? ¿no? Yo creo que o sea, aquí en este paciente. es muy importante ver los recursos también, hasta en lo privado, que realmente tampoco, Sí. hay pacientes que no tienen los recursos suficientes. Nosotros normalmente tratamos en general usar como los estudios radar para tratar de ver qué pacientes necesitan de nueva generación, pero en general creo que todos los pacientes se debe de basar en el antígeno. Más sin embargo, también estamos viendo que la evolución, que estamos cambiando la naturaleza de cómo va evolucionando el cáncer, pero por lo menos sí se recomienda por lo menos una vez al año un estudio para ver también la evolución. De acuerdo. ¿El uso del SPECT en vez del PET, por ejemplo? SPECT lo hemos hecho, de hecho ahorita que se formaron las guías nacionales para cáncer de próstata, ya está situado el SPECT tanto para seguimiento, que es una herramienta importante. Desgraciadamente no todos los lugares, nosotros por ejemplo hemos tenido, pero muy contados el uso de SPECT. De acuerdo. Pero no creo que sea hoy, en 2025, todavía está en las guías, ya se van a salir en el Consenso Nacional de Salud, pero creo que todavía es muy pronto para usarlo. Muy bien. Bueno, vamos a pasar al segundo caso. Es un escenario pues, un tanto distinto, un hombre de 54 años.
de antecedentes un hígado graso, litiasis en 2023, y la medicación actual, metformina, lopurinol, atorvastatina. El motivo de consulta, síntomas urinarios, como pueden ver, un dolor en cadera con extensión a piernas, niega fiebre, escalofríos, APE en 93 nanogramos, segunda determinación en 75 después de 2 semanas de antibiótico, ¿no? Pensaron que era una prostatitis, le dieron antibiótico y descendió a 75 nada más. Los síntomas persistieron, le hicieron una resonancia magnética con ese antígeno y estos fueron los hallazgos. Ahí realmente ya por situaciones académicas y también para enseñanza para todos los residentes, eso salió en un estudio clínico ya desde hace más de 10 años de Cleveland Clinic, en donde ya no se debe dar antibióticos a los pacientes. Entonces, esto, bueno, menos, ¿no? Porque tiene 93, ¿y cómo le vas a dar antibiótico a uno de 93? Pero independientemente de un paciente pero en la práctica actual todavía hay gente que le da antibiótico a antígenos de 12, 13, realmente eso ya no, y con las nuevas técnicas de resonancia magnética, todo eso, creo que eso es una práctica incorrecta que pues ya no se debe de hacer. Coincido totalmente. En este paciente la justificación era que tenía síntomas de novo, sobre todo tenesmo, urgencia, frecuencia, ¿no? Y refería disuria en ese momento, se le dio antibiótico, descendió. Y me gustaría que vieran la resonancia, que digo, en este escenario pedir una resonancia quizás no tiene mucho... ¿Tacto? En un T3, T4. ¿Ven cómo sale de la próstata? Yo difiero ahí, o sea, creo que sí, sobre todo ahorita que hemos ido a ciertas reuniones, muchos países ya en las guías clínicas, el método de hacer una resonancia creo que es muy válida. Nosotros quizá... para planeamiento. Sí, coincido de que quizá no, pero en muchos países es mandatorio. ¿Por qué? Porque de ahí también determinas el involucro, sobre todo de la vesícula seminal, entonces puede hacer una mejor planeación tanto quirúrgica o valorar bien el tratamiento. Entonces, para mí, mi punto de vista, la resonancia va a tener un punto importante también como diagnóstico y toma de decisiones. De acuerdo. En este paciente vean cómo tiene extensión extracapsular franca, tiene extensión al trígono, a la vesícula, vean ahí está toda la vesícula tomada bilateralmente, y vean cómo se extiende al trígono y al meato derecho, ¿no? Incluso tiene algo de ectasia, ¿no? Sí, ya, y sí. Es el clásico que infiltra el trígono y que hacen hidronefrosis. Lo llevamos a biopsia. Hoy nos tocó uno igual, ¿no? Lo llevamos a biopsia, igual un 4+4, 12 fragmentos, 70% de tumor, glándulas criformes presentes en todos los fragmentos. Se estratificó con PET, nuevamente, próstata de 106 gramos, SV max de 13.6, con nódulos que improntan el piso vesical y hacia el meato derecho, ganglios ilíacos externos, internos, bilaterales, con SV max de 11, y lesión blástica en cuello femoral izquierdo, muy parecido al caso previo, diferente contexto en cuanto a edad y comorbilidades. Ahora, en este paciente, ¿cómo lo clasificarían y si podría considerarse como oligometastásico, ¿no? Esto llevando la pregunta hacia la segunda, si ofreceríamos un manejo citorreductivo. Eso también, bueno, sí, robot de primera instancia, ¿no? Ya, robot. Pensando en robótica, sí, en este contexto que está tomando el trígono. Pues esto es muy interesante porque finalmente es de lo que cada semana se le repite a los residentes del hospital, que no entienden, pero no es cierto, sí entienden. El diagnóstico de oligometastásico es totalmente con PET. O sea, ¿por qué? Porque un error frecuente es que dice gamagrama, una sola lesión. A ver, no. O sea, el diagnóstico de oligometastásico, por definición, es PET scan y de ahí partir para ver el tratamiento. Totalmente de acuerdo. Necesitas el estudio más sensible para detectar Así es. Número de metástasis. Exactamente, pero con PET. ¿Y cuándo consideran oligometastásico? ¿Menos de 3, menos de 5? Ambas definiciones se han utilizado. Creo que vale la pena también limitarse a 2 sitios metastásicos. Creo que hasta 5 pueden considerarse oligometastásicos por definición. Sin embargo, vuelvo un poco al punto menos previo. Menos de 5, entonces ya controversia.
Sí, y luego va a haber alguien que me dice, pero ¿por qué no 6 y por qué no 4? Sí, también. Es un continuo, no es decir blanco y negro. Entonces, aquí en un paciente joven, que incluso si nos ponemos a contar lesiones son 5 o menos, a pesar de que se presente con una enfermedad oligometastásica, probablemente en este paciente consideraría de entrada también intensificar tratamiento, incluso en este paciente consideraría dar triplete por el volumen del primario que se está presentando. Entonces, no solamente es como que de entrada ponerse a contar lesiones. ¿En quién sí tal vez ponderaría dar tratamiento dirigido a metástasis? En este paciente que de plano quiere evitar toda toxicidad por el, ¿cómo se dice? Por el antiandrógeno, que lo que nos dicen los estudios en su mayoría en el contexto de dar SBRT dirigida a metástasis es que el desenlace está dado en retrasar tiempo o de tener que iniciar ADT o de tener que cambiar línea de tratamiento. Todavía no tenemos evidencia muy sólida, excepto por ahí un fase 2 que da una señal ya para prolongar supervivencias libres de progresión. Entonces, sí, si nos vamos por una definición del libro, sí se puede considerar oligometastásico, sin embargo, creo que su biología no apunta a comportarse como un oligometastásico que trataría exclusivamente con terapia dirigida a metástasis. Enrique, ¿algún comentario? Desconectó. Ok. ¿Cirugía en este escenario, doctor Elías? ¿Robótica? Bueno, eso está descrito finalmente la situación en pacientes oligometastásicos. Bueno, en este caso no consideraría, sobre todo por la lesión que tienen en el fémur, pero si fueran quizá menos, realmente sí está descrito, lo que está descrito es que se debe hacer también las letras chiquitas del artículo en donde se describe la cirugía citorreductora, es que debe ser un centro de alto volumen quirúrgico, porque finalmente muy posiblemente este paciente pues sea de la situación técnica por las características que vemos. Creo que no es imposible, no, pero también sí tiene que tener experiencia. Ahorita acabamos de meter uno hace 2 semanas, igual oligometastásico, y pensando que era un neuroendocrino, fíjense, porque tenía un Gleason casi 10 con poco PSA y tanto oncología y radioterapia, extrañamente, dijeron que sí lo operáramos. Yo creo que depende del contexto completamente. Y el paciente joven, igualito. Sí, y adivinen qué, fue la más fácil porque no estaba pegado. Sí, o sea, yo creo que también trae en contexto la edad del paciente, ¿no? O sea, si hacemos una citorreducción en un paciente joven, ¿no? Que sabemos que seguramente va a progresar y quizás pueda morir de cuestiones locales, sangrados, obstrucción, o sea, su calidad de vida se va a mermar con tantas cuestiones locales. Quizás una citorreducción quirúrgica pudiera tener lugar. Sí. En este paciente, yo consideraría que no sería el mejor candidato por la invasión a trígono, exacto, meato. Es muy importante, por ejemplo, si un radioterapeuta ve que está tomada la vesícula, pero ojo, hay que recordar que la vesícula puede ser positiva solamente la base. Y si solamente es la base y únicamente la base, totalmente pudiera ser factible porque estás teniendo el beneficio quirúrgico de resecar eso. Obviamente aquí si es todo el involucro de la vesícula, pues ya cambia, ¿no? Claro. Y en caso de no considerar tratamiento quirúrgico, ¿ofrecerían tratamiento local con radioterapia? ¿Rey? Mi respuesta probablemente sea que sí, basándome justamente, al ser el PIS-1 un estudio que está diseñado con un diseño factorial, entonces tenemos 2 preguntas que responde. Uno, si el triplete con AVI y docetaxel es mejor que solamente dar el duplete. Y la otra pregunta que nos hace es si agregar radioterapia al primario en el conjunto de dar tratamiento sistémico mejora desenlaces o no. Y este es un estudio sobre todo con una señal positiva para los tumores T4 como se presenta por resonancia para disminuir la cantidad de desenlaces de complicaciones urinarias. Entonces, en ese contexto yo la verdad sí consideraría ofrecer radioterapia al primario si es que por parte directamente del equipo quirúrgico no se pudiera hacer una intervención específica. Sí, pero hay estudios que también los radioterapeutas nos quieren ganar siempre, ¿no? Pero igual, nosotros operamos y ellos también le dan radioterapia, claro, ¿no? Pero en estos pacientes de oligometastásicos, creo que la SRBT, la verdad es que es muy, muy importante. ¿Cuál es el problema? Que la estereotáxica no en todas partes existe. Nosotros ahorita sí apenas logramos tener el equipo y los radioterapeutas están haciendo y estamos considerando muchos pacientes que creo que a esos pacientes les va muy bien con estereotáxica. Creo que es una muy buena opción de tratamiento actual para oligometastásicos.
Y bueno, en este paciente con 106 gramos de próstata también hay que operar. También, por favor. De acuerdo. ¿Qué opinan de dar ese BRT a la lesión de cuello femoral? Digo, ya en parte se contestó, ¿no? Sí, es un hueso de carga, vale la pena dar tratamiento para evitar complicaciones Yo locorregionales creo de que manera temprana. en este paciente joven, ¿no? Que tiene buena, digamos, fuerza ósea, digámoslo así, o buena densidad ósea, quizás sí sea un buen candidato, porque la lesión estaba grande. Pues sí, y también eso como pues los estudios que vienen, ¿no? Como el estudio Atlas, Proteus, que están dando hasta nuevos ARPIs, el Atlas, que combinando, este paciente también le iría bien. Todavía no están los resultados, pero, De pero acuerdo. creo que es buena opción. Estos son los laboratorios. Tenía creatinina 1.4 por la hidronefrosis derecha, ¿no? Obviamente se derivó. Tenía algo de PFH elevadas, no gran cosa, ¿no? ALT en 88, ST en 90, IET en 79, buena albúmina, fosfatasa alcalina en 100, el perfil de lípidos pues algo alterado, ¿no? Y la hemoglobina glucosilada relativamente normal. Aunado al tratamiento local que ya discutimos, ¿qué ARPI elegirían y por qué? Ahí sí no tengo yo, la verdad, mayor preferencia de un ARPI sobre otro. Creo que mi recomendación en general es cuando utilicen ARPIs, aprendan a usar uno, aprendan a usar bien, aprendan a entender bien el perfil de efectos adversos. Entonces, ahí sí entrarían otros factores como, por ejemplo, si quiere tomar 4 pastillas una vez al día o quiere tomar 2 pastillas 2 veces al día. Otro factor es qué es la toxicidad que prefiere tener. Si le molestaría mucho tener toxicidades a nivel cutáneo, por ejemplo, ahí sí tal vez evitaría dar apalutamida. Si de plano es una persona que necesita tener como que mucha integridad cognitiva, tal vez en esos casos evitaría utilizar enzalutamida. Entonces creo que es una decisión como muy comunicada de cuáles son los objetivos con el paciente. Yo creo que lo más importante, sí, estoy de acuerdo que con lo que se tenga más experiencia, pero lo más importante es seguir las guías, lo que dice la COFEPRIS actualmente, pues está aprobado lo que es apalutamida, enzalutamida, darolutamida únicamente está en tripleta, entonces es un factor muy importante. En el instituto únicamente está aprobado lo que sería apalutamida y abiraterona para este escenario, entonces para mí sería muy fácil, ¿por qué? Pues porque sí, finalmente yo le daría lo mejor, apalutamida. Y estoy consciente de los riesgos del rash que se comentan mucho, que existe, sí existe, porque le decía un doctor en un foro que dice, yo no digo que no existe el rash, pero nosotros ya en la experiencia que tenemos con apalutamida, pues realmente de 70, 80 pacientes, hemos tenido 2 que han sido moderados, pero realmente tampoco es un impedimento, creo que es un medicamento noble. De acuerdo, y la pregunta iba más o menos a eso, o sea, conocerlos, ¿no? Digamos, saber cómo usarlos, pero conocerlos muy bien y dominar uno u otro, ver unas indicaciones, efectos adversos y el seguimiento de estos pacientes. Sí, y un efecto adverso que es muy importante, sobre todo si se decidió el uso de la palutamida, no hay que olvidar que a algunos pacientes también es muy importante darle el seguimiento a nivel de tiroides, porque muchas veces nos olvidamos como quirúrgicos, pero entonces tenemos que aprender también que estos pacientes se tiene que dar un seguimiento a nivel porque tienen el riesgo de hipotiroidismo. Bueno, justo se inició de Garelix, 240 miligramos, dosis, digamos, de carga, apalutamida, 240 miligramos. Se dio SBRT en cuello del fémur, ¿no? Y aquí se aplazó un poquito la RTA próstata y ganglios para ver si reducía el campo de radioterapia hacia trígono y meato, buscando evitar la mayor extensión, obviamente síntomas urinarios, riesgo de quizás estenosis al meato, etcétera. Entonces se aplazó unos Pero ya tenía nefrostomía, ¿no? Catéter, ¿no? Catéter. Le pusieron catéter. Sí, al final se pudo colocar catéter. Y se aplazó 2 meses, ¿no? Se vio la buena respuesta con AP en .81, la testosterona bien bloqueado el paciente y posteriormente se agregó RTA próstata y ganglios. Bueno, una vez, así como comenté, tuvimos una infiltración de trígono. No sé que no todos tienen esa ventaja. Ese paciente resecamos toda esa infiltración tumoral a nivel de cuello y logramos liberar, liberar los meatos. Sí. O sea, no es lo ortodoxo, pero en algunos pacientes pudiera ser opción. De acuerdo.
En consulta de seguimiento a los 3 meses presentó estreñimiento, aumento de peso, lentitud de pensamiento. Vamos un poquito adentrándonos a lo que ya mencionaba, doctor. Refiere 2 semanas con presencia de lesiones rojizas en tronco que generan prurito, que han ido en aumento y de manera centrífuga, ¿no? De tórax y del torso hacia los brazos. En la exploración física se ve claramente un rash maculopapular difuso, sin compromiso de mucosas ni fiebre. No, pues qué mala suerte. ¿Qué debemos de agregar? Menos de en el- 3%. Nosotros en el número 70, tú en el 1. Entonces, la pregunta es, ¿qué debemos de hacer en estos casos y el seguimiento de nuestros pacientes? Que ya bien lo dijo, doctor, ¿no? Realizar pruebas de función tiroidea con el uso de apalutamida, ¿no? Entonces, en cuanto a laboratorios, tiene una TSH de 10.2, ¿no? Y aquí, ¿cómo manejaríamos el hipotiroidismo clínico de este paciente? Y el rash, ¿cómo lo clasificaríamos y cómo lo trataríamos? Esa es una pregunta muy fácil porque pues solamente hacemos la interconsulta, ¿no? Pues sí. Re, Hablando del ok. hipotiroidismo, se maneja como cualquier otro hipotiroidismo, en donde empezamos sustitución tiroidea, más o menos. Ya llegó la ayuda. La interconsulta. Nada. Ya me Gracias, llegó mi Dios mío, interconsulta. Entonces, se empieza la levotiroxina más o menos una dosis de 1.2, 1.5 microgramos por kilo. Se realizan estudios de control a las 6 a 8 semanas, no antes, porque antes no vamos a ver el reflejo realmente en las pruebas de función tiroidea. Y el rash, casi siempre lo clasificamos por el volumen de extensión de la enfermedad, más o menos por la descripción dada, creo que va a caer más o menos en un grado 3, y en grado 3 ya solemos hacer suspensión de fármaco, y particularmente estos pacientes ya es en donde se puede empezar esteroide de manera sistémica. Una recomendación es empezar, por ejemplo, prednisona, 0.5 por kilo, en conjunto con manejo tópico, con emolientes para poder manejar de manera locorregional la toxicidad, igual que con antihistamínicos. Entonces, por lo menos mantener el esteroide de 1 a 2 semanas, y al momento de reintroducir el fármaco, hay diferentes escuelas, donde yo, la que prefiero hacer yo es reintroducir dosis baja y luego subir, pero hay personas que prefieren reintroducir ya con una reducción de un nivel del Sensibilizar, fármaco. de acuerdo. Enrique, ¿algún Hola, comentario? ya ando por acá, perdón. Sí. Bueno, del hipotiroidismo, 2 cosas importantes. Tiene 54 años, entonces yo sí le iniciaría con 1.5, 1.6, o sea, dosis completa y más con TSH de 10, o sea, para 54 años está muy alto. Y aparte tiene síntomas. Y mi otro comentario es, tratas el hipotiroidismo, pero no bajas la palutamida, que es diferente con la toxicidad dermatológica. Yo estoy de acuerdo con el manejo de la toxicidad dermatológica. Quizá yo nada más agregaría el esteroide tópico. Les va bastante bien con esteroide tópico, aparte del sistémico y aparte del antihistamínico. Yo creo que son las 3 cosas lo que necesitan sus pacientes. A veces son difíciles de manejar, pero sí no obviaría el esteroide tópico en estos casos. Se dice ¿lo cambias? Si te da hipotiroidismo, ¿lo cambias o...? No se maneja. No. Muy Yo bien. tampoco lo cambiaría, ¿eh? Sí, es que hay mucha gente que sí lo cambia, entonces creo que es importante que se quede claro que también es controlable y puede continuar el tratamiento. Sí, no se cambia ni se reduce dosis con el hipotiroidismo. Sí, no. De acuerdo. Y por último, ya última pregunta, ¿realizarían estudio genético en este paciente? Tiene indicación muy clara. De hecho, todos los pacientes a partir de una enfermedad de muy alto riesgo tenemos que valorar el estudio genético. Entonces, tanto en este paciente como en el previo, a pesar de que tenía 72 años, Sí. son candidatos para estudio genético, tanto para ellos, para saber si eventualmente son candidatos a inhibidores de PARP, pero también entiendan que no estamos viendo un solo paciente, Sí, estamos línea viendo germinal todo un y grupo justamente somático, ¿no? buscando línea germinal. Entonces, si se tiene recurso, busco tanto germinal como somático. Si voy a hacer un cambio en mi práctica clínica y no tengo germinal y somático, busco somático para saber si son elegibles a inhibidores de PARP. Sí, sí por edad, y sobre todo siempre hay que pensar que los altos riesgos van a evolucionar más rápido y que eventualmente son potencialmente para un PARP. De acuerdo. Completamente de acuerdo. Yo en este caso germinal y somático y tamizaje en cascada, dependiendo de lo que salga a los familiares. De acuerdo, pues con esto terminamos. Muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias a todos. Queremos felicitar a los grandes ponentes que tuvimos en esta ocasión, y como muestra de este agradecimiento, nuestro secretario de Educación, el doctor Edgar Linde, les hará entrega de un reconocimiento a la doctora Regina Barragán Carrillo, al doctor Alejandro Alias Melgar, a nuestro moderador, el doctor Gerardo Tena González Méndez, y le haremos llegar su reconocimiento al doctor Enrique Caballé Pérez.
Tenemos los resultados. Gracias, Alejandro. Tenemos los resultados del sorteo para nuestros asistentes. El ganador del Apple Watch en esta ocasión es el doctor Guillermo Terán Cedi. Se va el Apple Watch hasta Morelia. Le pedimos al doctor, si está todavía conectado, se comunique a las oficinas para hacerle llegar su premio. Si no está conectado, otro. Agradecemos mucho a todos su presencia el día de hoy. Nos vemos en octubre en la última sesión académica del año, previa a nuestro congreso en Guadalajara. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.